Muchos pueblos en Cuba salieron a pedir libertad, a pedir medicina, a pedir comida. Yo me declaré un opositor del sistema, abiertamente. Todo lo que te voy a decir son cosas vividas por mí y por otras personas Y experiencias que propias tuyas. en esa universidad, discriminación. Cuba es No, un absurdo por donde quiera que lo mires. ¿puedes aclararnos un poco cómo es la realidad de un hospital en Cuba? En realidad, a mí me cuesta trabajo hablar del hospital de San Cristóbal. ¿Crees tú, desde tu punto de vista, que a la dictadura le quedan muchos años más? Se va a caer o se puede tumbar. ¿Cómo escapas tú de estas penas bochornosas que le han imputado a muchos cubanos? Mm, Se la la la. Oye, conéctate, que ya llegó Ronald Delgado y su podcast Emigrante. Emigrante. ¿Qué hola, Cere? Dímelo, chamo, qué chévere. ¿Qué hubo, amor? Ándale pues, emigrante y con orgullo. ¿Qué es lo que es, mi gente? Con esto tengo Yo el soy Ronald. emigrante, me caí, me levanté, por eso es que soy grande. Yo soy emigrante, de cero y pa'lante, ya no hay quien me aguante, emigrante. Bienvenidos todos a Emigrantes Podcast. Hoy tenemos un programa especial, tenemos el lujo, el honor de tener un cubano, de tener un hermano del barrio, luchador por la libertad de todos los cubanos, Leobel. Un abrazo, mi hermanazo, ¿cómo tú estás? Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo para ti también. Encantado de estar hoy aquí contigo en tu programa. Muchas gracias, brother. Bienvenido. De San Cristóbal, Pinar del Río, Cuba. Así mismo, Nacido y criado en el Berrinche, ¿o en no? la micro, O en la en la micro, en la micro, micro. en la micro, nacido y criado en la micro. Tú sabes que esta entrevista, cuando yo la hago con alguien del barrio, es complicada porque conocemos tanto y conocemos tanta gente que se hace Así mismo, extenso porque nos ponemos a hablar. Oye, ¿te acuerdas de los Imagua que vendían chicle en los carnavales? ¿Me entiendes? Entonces conocemos a todo el mundo. así mismo es mi hermano. Nació en la micro, hijo único. No tengo, por parte de madre, tengo un hermano y por parte de padre tengo un hermano. Soy hijo de padres divorciados y prácticamente se pusieron de acuerdo los dos en el mismo año y tienen la misma edad, mi hermano y mi hermana tienen la misma Oh, wow. Entonces edad. no Así hay, mismo. no, no hay mucha diferencia. Y tú eres el mayor. Yo soy el mayor. Luego estudiaste medicina, A ver, yo estudié psicología. psicología. Estudié licenciatura en psicología, fue una carrera que comenzó en mi año, fue un proyecto nuevo que comenzó en mi año, saliendo yo de la vocacional en Pinar del Río. Ujú. Un proyecto que duró 10 años, la inauguré. Estudié en la Facultad de Ciencias Médicas Ernesto Che Guevara, en Pinar del Río. En Pinar del Río. En Básicamente Pinar del Río. estuviste los 3 años de vocacional, cruzaste la cerca y te fuiste para la medicina. Así mismo, Pues así estaba mismo. cerca, ¿no? Obviaste el año de servicio obligatorio, porque hay que mencionar el año de servicio obligatorio también. Sí, que como habías Ajá, agarrado carrera, fue un solo año. fue un solo año, fue un solo año. Hice el servicio en La Habana, en un día de La Habana, después regreso y ahí están cerquitas ciencias médicas y la vocacional están bien cerca y una de la otra. Tú hiciste el servicio, lo hiciste en Los Mosquitos, Ahí mismo, en la unidad de Atoviejo, creo que se llama, frente al Hotel Mariposa, frente a está Hotel en La Habana. Mariposa, eso era Arroyo Naranjo. Por allá atrás, yo creo que si no recuerdo, el año, la gente de mi año, yo no pasé el servicio. Yo no pasé el servicio. Pero la gente, los muchachos de mi año estuvieron ahí mismo, Rubencito, el hijo Rubén el de la discoteca, Sí, Rodolfito, el nieto Loida, toda esa gente pasaron el servicio ahí también en Los Mosquitos, que vendían alcohol, cualquier cantidad. Entonces tenían negocio directo, los pomos de alcohol, así, bueno, así mismo era, así mismo era.
qué locura, otra locura más del emperador, otra locura más del dictador. Así Eh, mismo es, mi hermano. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ya tú que estás aquí, lo has visto que, por ejemplo, ese mismo, es que ni lo he visto, yo, no, nadie va por las casas tocándote la puerta a ver si tienes larvas en el patio. Eso aquí no sucede, eso aquí no se ve. Eso es una locura como muchas tantas que hay allá en Cuba. En Cuba, si te pones a analizarlo punto por punto, todo es un absurdo. Cuba es No, un absurdo por donde quiera que lo mires. y una cosa, eso, ese trabajo, porque hay muchas personas que lo tienen como trabajo, se presta también para que la misma dictadura sepa qué tienes en la casa, porque muchas de esas personas, los que están pasando el servicio no les importa nada, pero hay muchas personas que ya trabajan eh, en los mosquitos, como le dicen, y entonces son los encargados de revisar qué tienes en la casa, de informar, oye, este está viviendo así, este está viviendo asado. Es como una maquinaria más que tiene el régimen para saber cómo viven. Eso por otro lado, eso también, eso también. Pero en realidad, hablando sobre eso específicamente, en realidad es un mecanismo que tiene el Estado para tener a las personas controladas. Básicamente, la razón de ser de los centros de trabajo en Cuba es establecer métodos de control para tener a las personas controladas y poder llamarlos y convocarlos a las actividades que ellos necesiten en un momento determinado. Pero funcional, o No es. sea, no cumplen la función que deberían cumplir. No la cumplen. Si fuera así, No no hubiese hubiesen dengue, no hubiese ninguna no hubiese enfermedad. dengue. ¿Cuántos años lleva? Por ejemplo, hablando sobre ese mismo tema que tú estás diciendo, podemos hacerlo con cualquier centro de trabajo. Vamos a concentrarnos aquí. ¿Cuántos años lleva la campaña del mosquito? O sea, era para que a estas alturas, por lo menos, no No hubiese hubiera un dengue, mosquito. no hubiese un mosquito, no hubiera nada. Y ahora mismo en Cuba, no hay dengue, tal vez por la época del año, tal vez por la época del año, pero Ya cuando entre el eh, verano, que entren las aguas, exacto, o sea, no es funcional, no se cumple el objetivo para el cual está diseñado ese trabajo. Ah, ¿qué pasa? Que cuando hace falta hacer una manifestación, cuando hace falta hacer un acto de repudio, cuando hace falta un acto de reafirmación patriótica, ahí tienes cómo llamar a esas personas y te hacen el bulto, por así decirlo, ya. Ujú. por así decirlo. Sí, sí, son unos carneros más. Y si no va, te quitan el... Y mayormente esas personas que trabajan en esos lugares son las personas que, por ejemplo, los ex reclusos, personas que no les dan oportunidades en otros trabajos y tienen que trabajar ahí porque no hay más nada. Están comprometidos porque realmente necesitan esos 3 o 4 pesos que le están pagando, que al final no les resuelven ningún problema, pero que les son muy necesarios y tienen que estar ahí por muchísimos factores. Pero en realidad es un asunto, y así estuvo en el servicio militar, es, eh, son de estas cosas que tú no le encuentras ni pie ni cabeza, que al final representan gastos, al Sí, final porque representan igual gastos. ese servicio militar es para ir Ujú, a pasar un servicio militar. No, te meten ujú. 45 días previa, marchando para aquí, marchando para allá, y después te dicen, dale a revisar casa. ¿Para qué estás Así ahí? mismo, y al final representa un gasto, tú lo estabas diciendo, yo lo viví también. Al final, los recursos que supuestamente están empleados para desempeñar una actividad, al final no terminan cumpliendo su objetivo, se venden, se van, cogen otros caminos y al final es un gasto, o sea, es un dinero mal invertido del Estado. El Estado que después te está diciendo que no tiene dinero para comprar leche, que no tiene dinero para comprar harina, que no tiene dinero para arreglar las termoeléctricas. Y el problema a veces no es tanto que no hay, como que está mal utilizado. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo, que si no lo empleas correctamente, al final no vas a resolver los problemas puntuales a los que tienes que darle respuesta. Claro. Luego, ok, terminas el servicio y empiezas la carrera de psicología. Ajá, Como me estabas diciendo que eso es esa correcto. carrera fue como algo nuevo. A ver cómo te lo digo para no enredarme.
no que era algo nuevo, sino que esa metodología fue Fue un proyecto nuevo. un proyecto Fue un nuevo. proyecto, fue un proyecto que, como muchos otros también, mm, y yo voy a hablar en mi caso personal, nos limitó mucho a muchas personas de mi generación, nos limitó mucho en lo profesional, o sea, ¿Por qué? ubícate ¿Por un qué? muchacho que está, te voy a explicar, ubícate un muchacho que está en 12 grados y le estás proponiendo esa carrera como algo importante, algo que primero que le va a ser útil a la sociedad y segundo que va a hacer, te va a hacer crecer profesionalmente, toda serie de cosas. Y bueno, tú emprendes esa carrera que son años de sacrificio, años de estudio. En mi caso, una carrera mm, que se hizo de corre-corre, no estaban las condiciones creadas. Recuerdo que muchas veces nosotros dimos clases en un parque, literalmente, porque no existía el aula para dar clases. Eh, Todo esto que te estoy hablando son cosas vividas. Todo lo que te voy a decir son cosas vividas por mí y por otras personas Y experiencias que propias tuyas. que con mucha suerte van a ver tu programa y no me dejarán mentir. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo son experiencias mías y compartidas con otras personas. En mi carrera, mm, eh, se vieron cosas tan absurdas como que tener que dar clase en un parque, porque no había un aula, de estar nosotros en un aula y una vez empezado el turno, sacarnos del aula, porque estábamos usurpando un espacio de la carrera de medicina, era la facultad de medicina, era Wow. la Universidad de Ciencias Médicas, sí. Nosotros vivimos en esa universidad discriminación. O sea, ellos se sentían, los médicos, Sí, claro. los enfermeros, los estomatólogos, sentían que estábamos usurpando su espacio. Y así lo vivimos nosotros. Así lo vivimos nosotros, ya te digo. Imagínate que estés en un aula y que de pronto vengan y te digan, no, tienes que buscar otro lugar porque tenemos que dar clase aquí los estudiantes de medicina. Tú dices, Eh, entonces, ¿para qué inventaron esto? ¿Para qué me metieron aquí? mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Recuerdo que los primeros meses, los estudiantes de medicina los hacen en su comunidad y después regresan a la universidad. Y entonces, cuando yo estaba en segundo año, que estaba primer año, el año que me sigue a mí estaba en primer año, pues estaba en los albergues y pasaron esos 2 meses y se reincorpora los de medicina. Y resulta que a nosotros nos sacan de los albergues. A ese punto. Sí, por la noche. Por la noche, el Guadalupe creo que se llamaba, el señor que estaba de vida interna, cuando qué, y nos saca de los cuartos porque tenían que entrar los estudiantes de medicina. Y bueno, pues yo me personé hasta Guadalupe porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando. O sea, como tú, si él es un estudiante y yo soy un estudiante, pues cómo tú me vas a sacar a mí para entrar. Y entonces ¿Cuál fue la entramos como respuesta? ¿Cuál que. fue la respuesta que te dieron? Ah, no, escucha, que es muy cómica la respuesta. La respuesta que Guadalupe me da es que la escuela tenía capacidad para una X cantidad de estudiantes y que entonces el país se había esforzado. El país se había esforzado y había matriculado a una otra cantidad de estudiantes que era superior a la que ellos tenían y entonces como que había que entender lo que estaba haciendo. Entonces ¿Y yo le dónde pregunto, duermo bueno, mismo? ¿y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que si el país tiene capacidad para una X cantidad de estudiantes, entonces reciba o oferte más carreras de lo que en realidad tiene en su capacidad? Y entonces la respuesta de ese hombre fue, usted está en contra del proceso revolucionario. Ah, Entonces, eso fue estando yo en la universidad. Dije, aquí nadie está hablando de revolución, aquí estamos, es simple matemática de bodega. Si usted tiene capacidad para recibir 10 estudiantes, no reciba 15 porque entonces va a crear un problema, es matemática de bodega. Y así fue, así realmente tuvimos una discusión bien fuerte, que al final él tuvo que disculparse con la carrera de psicología, porque es que es un absurdo lo que estaba haciendo. no me imagino, y con la Es carrera un completa, absurdo no lo que estaba solamente haciendo. contigo. Porque ¿para dónde iban Exacto. a dormir? No, ¿Para el piso? ¿Para la calle?
se disculpó de la carrera, pero realmente en aquel momento a él no le importaba dónde iban a dormir los estudiantes, a él no le importaba eso. A él lo que le importaba era que esos eran los albergues de los estudiantes de medicina y los que sí no podían dormir fuera eran los estudiantes de medicina. Ya psicología, donde tú... Entonces, por eso te decía, esa es una de las cosas por las cuales te digo que nos atropellaron en nuestra vida. Por ejemplo, yo pude haber estudiado cualquier otra cosa. Yo pude haber estudiado cualquier otra cosa. Entonces, eh, diseñaron un proyecto que tampoco es funcional, porque hoy te lo puedo decir, y si lo discuto cualquiera, se lo discuto cualquiera. Eh, eh, la psicología no tiene cabida en el Sistema Nacional de Salud. Te lo digo después de haber trabajado 13 años en un hospital. Yo trabajé 13 años en un hospital y yo te lo digo que la psicología no tiene cabida en el Sistema Nacional de Salud. Entre otras cosas, porque el psicólogo es el que ve lo que muchas personas no ven y el psicólogo es el que viene a decir lo que muchas personas no quieren escuchar. Y No, entonces el y psicólogo está también digo diciendo, yo, disculpa te corte misma, también digo yo un poco también de lo que es la cultura de nosotros los cubanos, por ejemplo. Te lo digo porque yo veo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los centros de trabajo, la mayoría de las empresas grandes tienen un psicólogo y entonces mm, te mandan al psicólogo. Y tú vas y mm, lo ves, te lo paga la empresa y un día a la ajá, semana, un día al mes, tú vas, te sientas con él. Se ve mucho también en las empresas que son de contable, las empresas que tienen que ver con la bolsa y todo eso, ellos tienen su psicólogo inside, adentro de la misma empresa, de la misma compañía. Ella tiene su oficina, tú vas, hablas con ella, no sé qué, los americanos ven, o sea, tienen esa cultura de que pasa algo, vamos al psicólogo, ¿no? Pero en Cuba no. yo te voy a explicar por qué. Yo te voy a explicar por qué. El problema está visto desde el punto de vista empresarial. Visto desde el punto de vista empresarial. De hecho, el psicólogo, donde quiera que haya un grupo de personas, hay trabajo para un psicólogo. ¿Entiendes? Ahí hay trabajo para un psicólogo. Desde el punto de vista empresarial, esa empresa aquí en los Estados Unidos pertenece a una persona y esa persona necesita que esa empresa pues sea lo más productiva posible. ¿De qué depende que esa empresa sea lo más productiva posible? De sus Bueno, pues trabajadores. depende de las máquinas y las condiciones que tengan los trabajadores y luego de la capacidad que tengan esos trabajadores, ajá, y de que esos trabajadores estén en condiciones de dar el máximo. Y para que esos trabajadores den el máximo hay condiciones objetivas y subjetivas. ¿Y quién es el que se encarga entonces de garantizar esas condiciones subjetivas para que los trabajadores den el máximo? Pues el psicólogo. Pero eso primero tienen que estar todas las condiciones objetivas. O sea, primero el trabajador, primero tiene que haber la maquinaria, tiene que tener el trabajador las condiciones para trabajar. O sea, primero tiene que tener todas sus condiciones objetivas. ¿Entiendes? Sí, claro. Los medios para trabajar. Y entonces, en la parte subjetiva viene siendo como una parte de excelencia. En Cuba, las condiciones objetivas no están. ¿Entiendes? Y al Por no estar eso es la que objetivo, imagínate la subjetivo. no tiene cabida, no tiene cabida el psicólogo. En la parte de la salud es igual. En la parte de la salud es igual. La salud es el completo estado de bienestar biológico, psicológico y social. Pero la psicología llevada a la salud viene siendo como esta parte que ve el componente subjetivo que tiene que ver, que influye en la salud. Pero tienen que estar las condiciones objetivas y No no está. están garantizadas. O sea que por mucho que tú quieras trabajar, o sea, hay condiciones, hay cosas que escapan, que van más allá del trabajo que puede hacer el psicólogo. Y encima de eso, el trabajo no es visto como útil, es subutilizado. O sea, hay tanta carencia de lo básico que para qué vas a mirar la parte psicológica si lo básico, lo elemental no está. No está. La carrera fueron ¿cuántos años, Leo? Fueron 5 años de carrera, fueron Sí. 5 años de carrera de mucho sacrificio, imagínate, que a mí me tocó estudiar cuando no había transporte. O sea, yo vivo en San Cristóbal, tú sabes dónde está San Cristóbal y sabes dónde está Pinar del Río. Cuando que yo no vi en caminos particulares, cuando que yo era ir para la autopista, cuando que yo debe haber estado en transporte más o menos como está ahora, que es salir para la autopista y ver qué pasa.
y ver qué te recoge. Kilómetro 72. Así mismo. Entonces llegas allá a Ciencias Médicas y te puedo decir que en una de las escuelas donde más mal yo comí fue en la Facultad de Ciencias Médicas. Una de las escuelas donde más mal yo comí fue en la Facultad de Ciencias Médicas. Y O eso sea, no que había... ya en esos años, periodo especial, pero un poquito más lejos, que había un poquito más Ajá, de... Y ajá. siempre se dijo que la medicina, la facultad de ciencias médicas, no sé qué. Realmente se pasé mucho trabajo. Me hice el psicólogo y en el 2010 comienzo a trabajar en el Hospital de San Cristóbal y estuve trabajando por 13 años. Estuve trabajando Wow. desde el 2010 hasta el 2023, que vine para acá, para los Estados Unidos. Hospital General Comandante Pinares. Comandante Pinares. Ahí estuve trabajando. Este programa lo ven muchos latinos que no es cubano. Ellos tienen algo que no saben cómo es la realidad. ¿Puedes aclararnos un poco cómo es la realidad de un hospital en Cuba? Desmitificar toda esa idea de la mejor medicina del mundo, de latinoamericano, que son los mejores, que no sé qué. Yo quiero que me lo digas tú, que eres una persona que lo vivió, que trabajó y que estuvo ahí adentro por 13 años. Eh, en realidad, a mí me cuesta trabajo hablar del Hospital de San Cristóbal. Me cuesta trabajo hablar del Hospital de San Cristóbal. De hecho, yo era, no sé si tuviste la oportunidad de leer las publicaciones, yo era muy activo en las redes sociales, era muy activo, eh, y nunca hablé sobre el Hospital de San Cristóbal porque, porque lo veo como mi casa y a las personas que trabajan ahí las veo como familia, las veo como familia. En realidad, el Hospital No, de pero San Cristóbal, no te lo digo específicamente de Comandante Pinares, te digo el sistema. sí, sí, de eso te iba a hablar. En realidad, en el Hospital de San Cristóbal no pasa nada que no pase en ningún hospital de Cuba. Todos los hospitales de Cuba, todos, ahora mismo, excepto los hospitales que son de la élite, ¿entiendes? Porque la gente tiene que saber que en Cuba hay hospitales de la élite, que no son los hospitales del pueblo, y en Cuba hay hospitales militares, ¿entiendes? Que no, que funcionan diferente a cómo funciona el pueblo. En los hospitales, muchísima carencia, muchísima carencia, no hay con qué trabajar, no hay con qué trabajar. El sistema de salud cubano tuvo su momento de gloria, tuvo un momento de gloria que fue cuando tuvo sus consultorios médicos de la familia que funcionaban con el Ujú. médico, con la enfermera, tuvo un momento de gloria. Ese hospital se inauguró por los años 83, 84, tuvo su momento de esplendor, en algún momento estuvo nuevo, estuvo recién inaugurado, tenía muchísimos servicios, tenía muchos servicios y sobre todo un capital humano muy bueno, muy buen capital humano. Pero a los hospitales le ha pasado lo mismo que le ha pasado a Cuba. O sea, no ha habido mantenimiento. En Cuba a los hospitales le pasó lo mismo que le pasó a los centrales. Ajá. ¿Cuántos centrales, cuántos centrales nacionalizó la revolución cubana? Centrales que los cogió todos trabajando, todos en buen estado, todos produciendo. Cuba era el país mayor productor de azúcar del mundo entero y ahora mismo estamos importando azúcar desde los Estados Unidos. Bueno, pues eso mismo que pasó con los centrales, que de pronto se fueron desmantelando, se fueron cayendo, se fueron destruyendo, pues eso mismo pasó con la salud pública también. Eso mismo ha pasado con la salud pública. No se le da mantenimiento a los hospitales como a nada en Cuba. El hospital se deteriora porque todo lo que tú usas tiene un desgaste. Y si tú no le das un mantenimiento, llega un momento que se va deteriorando y se va deteriorando y se va deteriorando. Y llega un momento en que los servicios se van restringiendo y tú comienzas, digamos, brindando 50 servicios y de pronto ya no son 50, ya son 40 y de pronto ya no son 40, ya son 35 y de pronto se va reduciendo, se va reduciendo y ahora mismo es lo básico y a No, veces y ni lo básico. otra cosa también, que por ejemplo, la dictadura le echa la culpa al embargo.
y hasta donde tengo entendido, una de las cosas que pueden comprar es medicamentos y equipos médicos. Lo que ellos no lo compran porque no tienen con qué pagarlo. Mira, me alegro que hayas tocado ese tema. El el gobierno cubano no tiene ninguna moral, no tiene ninguna moral eh, para justificar las carencias que está viviendo el pueblo de Cuba con el tema del embargo, ni con el tema de las sanciones económicas. No tienen ninguna moral, porque la solución de tanto del embargo como como de las medidas económicas impuestas al gobierno cubano, la solución está en manos precisamente del gobierno cubano. Entonces, si algo está en tus manos, si la solución está en tus manos y tú no lo solucionas, tú no puedes venir a yo y decirme, no, es que no tengo dinero por las medidas. Si eso está en tus manos, te pongo un ejemplo sencillo. El gobierno cubano, hay medidas económicas impuestas sobre el gobierno cubano por el hecho de que la mayoría de las empresas por donde entran las divisas a Cuba están en manos de eh, empresas militares. ¿Quién puede resolver eso? Pues el gobierno cubano. Entonces, hay medidas que están impuestas por estar esas empresas, digamos, Fincime, digamos, la misma GAESA, que nunca se ha hablado en televisión nacional sobre lo que es GAESA, nunca se ha hablado en la No, ni Asamblea se habla Nacional del Poder tampoco. Popular de lo que es GAESA. Y entonces, si sobre ti pesan medidas económicas por estas cuestiones que eres tú quien lo puede resolver, entonces no te puedes parar delante de mí y decirme, no, es que hay una medida económica. Por ejemplo, hay medidas económicas impuestas al gobierno de Cuba por tener poco más de 1.000 personas presas por manifestarse el 11 de julio. ¿Quién puede liberar a esas personas? Esas personas las puede liberar el gobierno cubano. El gobierno cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene la capacidad para aprobar una amnistía o liberar incondicionalmente a esas personas. No hay nada que justifique que a estas alturas hayan personas presas por una causa política y menos en Cuba, cuando en los últimos tiempos ha crecido la delincuencia, se han visto cosas que antes no se veían, están los delincuentes sueltos. Entonces hay personas cumpliendo 10 años, 15 años, 20 años por haber salido a manifestarse en contra del gobierno. Eso es absurdo. Entonces es absurdo que tú puedas liberar a esas personas, es absurdo que tú puedas hacer que desaparezcan esas medidas económicas y que estén ahí porque tú las estás favoreciendo Claro. y entonces te pares delante del pueblo a decir, no, es que no tenemos dinero por las medidas económicas. Eso no tiene moral el gobierno cubano para justificarse con el bloqueo. Que por cierto, te pongo otro ejemplo hablando del embargo. Eh, yo salí el día 11 de julio. Día 11 de julio yo salí a la calle a protestar en contra del sistema y a pedir el fin del sistema. Yo salí a pedir el fin del sistema. Y yo recuerdo como si fuera ahora, cuando la instructora me estaba tomando las declaraciones. Y entonces la instructora me hablaba sobre eso también, porque yo responsabilizaba en mi declaración al gobierno cubano sobre la situación económica que vive el país, la situación Está bien. económica, la situación epidemiológica que vivía en aquel momento con Con la el COVID. pandemia. Si yo responsabilizaba y responsabilizo hoy, yo responsabilizo al gobierno cubano por los miles y miles de muertos que dejó la pandemia en Cuba. Yo recuerdo que Y en antes de aquel, empezar la pandemia, ya el mundo entero estaba cerrando y Cuba estaba incitando al turismo. Vengan para acá. Señor, usted la tiene fácil, usted es una isla. Usted no es como México, por ejemplo, que tiene frontera terrestre. Usted es una isla. Cierra los aeropuertos y ya. mira, respecto a la pandemia, yo recuerdo, yo estuve siguiendo la pandemia desde que salieron los primeros casos en China. Y algo que a mí me había causado mucha impresión, era que por donde quiera que el COVID fue pasando, fue destruyendo todos los protocolos que tenían los países para enfrentarse a él. Ahí pudimos ver lo que pasó en Italia, países del primer mundo con un sistema de salud
del primer mundo y colapsó el sistema de salud de Italia, colapsó el de España, colapsó y nosotros desde Cuba pudimos ver todo eso, colapsó el de Estados Unidos y de pronto se anuncian los primeros 3 casos aquí en Cuba el día 11 de marzo. El día 11 de marzo del 2020 se anuncian los primeros 3 casos. Desde antes habíamos muchísimos cubanos, yo me incluyo dentro de esos muchísimos cubanos, que estábamos alertando en las redes sociales la enorme necesidad que teníamos de cerrar nuestras fronteras, de cerrar nuestras fronteras a tiempo, a tiempo. Recuerdo, no se me olvida, yo hice una publicación y no se me olvida cómo amistades mías, incluso hubo un profesor mío eh, que, que me decía que no, que como que yo estaba paranoico, como que estaba mal pensar así, ¿no? Me llamaron la atención algunas amistades mías por pensar así. A mí me preocupaba mucho que Cuba no tenía economía para hacer frente A a una una, pandemia como esa. a una pandemia como aquella, porque ya yo había visto, como todos tuvimos la oportunidad de ver lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, Aquí mismo en Estados que Unidos, un desastre. Cuba no, Cuba no tenía economía, Cuba no tenía economía para enfrentarse a aquello. Entonces, pues me decían que cómo íbamos a cerrar la frontera, que entonces nos íbamos a morir de hambre. Entonces, bueno, hubo un tiempo después, tuvieron que cerrar la frontera. ¿Cuándo la cerraron? Cuando ya el daño estaba hecho. Ya cuando fue demasiado tarde. Entonces, yo quisiera preguntarle a las personas que toman las decisiones que impactan la vida de todos los cubanos, ¿cuánto dinero lograron recaudar? ¿Cuánto dinero lograron recaudar en el periodo de tiempo desde que se estaba alertando, desde que el pueblo estaba alertando que había que cerrar la frontera, hasta que ellos cerraron la frontera? ¿Qué cantidad de dinero tan grande pudieron haber ahorrado, hubieron podido recaudar ellos en ese tiempo? Y después, ¿cuánto costó la pandemia en Cuba? No, y no creo que hayan recaudado mucho porque ellos estaban abiertos, pero la mayoría de los países estaban cerrados. Claro que no recaudaron nada. Es la típica frase de que por, por ahorrar kilos, al final terminamos gastando pesos. Fue una También, decisión tómalo, equivocada. acuérdate que la dictadura cubana, al igual que todas estas dictaduras de izquierda, son malos. Y quién quita, esto es hablando yo una teoría Ujú, conspirativa, no es que sea lo que sucedió, no es, es ujú. mi punto de vista. ¿Quién quita que hayan dicho, oye, deja que entre, vamos a limpiar un poco de gente? No, no, no lo creo. No lo creo. Sí creo en autosuficiencia. Sí creo en autosuficiencia. También creo en el desconocimiento que ellos tenían en aquel momento de lo mal que está funcionando el sistema, porque ellos, desde mi punto de vista, ellos viven en un nivel que está tan alejado de la realidad que ellos no saben ni a ciencia cierta lo que ellos tienen. Entonces, en esta suerte de autosuficiencia, de prepotencia, yo recuerdo a Marrero el día 15 de marzo, o sea, unos días después que se habían anunciado los primeros casos, diciéndole al mundo que vinieran para acá, o sea, haciendo alarde del del sistema de salud cubano. potencial, del potencial médico que teníamos. Mm, y ahorita estábamos hablando de la declaración mía cuando estuve preso. Y así se lo decía yo a la instructora, porque la instructora recuerdo que llegó un momento en que se estaba responsabilizando al pueblo de Cuba, se estaba responsabilizando al pueblo de Cuba de que la pandemia se hubiera ido de control, se hubiera ido de las manos en Cuba. Se fue de control como se fue de control en todos En los el mundo lugares, entero, en el mundo entero. en el mundo entero, pero Luego, se estaba acusando al pueblo de Cuba. a raíz del COVID, a raíz del Ajá. COVID, se intensifica la precariedad, la miseria en el país, muchas cosas. Se da un acto que nunca antes había sucedido, que fue un 11 de julio, Ajá. 11 de julio del 2021, donde muchos cubanos, muchos pueblos en Cuba salieron a pedir libertad, a pedir medicina, a pedir comida, pero sobre todo libertad, era lo que más se escuchaba, con los gritos de Ujú. patria y vida y todo esto. Tú fuiste una de las pocas personas
que salió en nuestro pueblo, San Cristóbal. Ujú. ¿Cómo fue ese día cómo marcó ese día en tu vida? Ese día fue un domingo y yo tenía pensado pasarlo en familia. Ya te digo, yo me declaré un opositor del sistema, abiertamente, y tenía un rol muy activo en las redes sociales, donde hacía reflexiones sobre la realidad que estábamos viviendo e intentaba de alguna forma abrir los ojos, intentaba que las personas a las que yo tuviera alcance a través de mis redes sociales abrieran los ojos. Y entonces yo me di cuenta de que no es bueno para los cubanos ese sistema. No es un sistema en donde ponga al cubano como centro de atención. No es un sistema que esté trabajando para la prosperidad del cubano. A mi forma de ver, nos ve como un mal necesario y no nos conviene. Yo lo veo así. Aquel día empezaron a llegarme notificaciones y empezaron a llegarme videos de San Antonio. Ese día, hermano, recuerdo que comencé a ver las imágenes de San Antonio. Se fue esparciendo por toda Cuba y yo dije, bueno, pues hay que tener sentido. Hay que tener sentido de lo que estamos viviendo y de lo que nos toca, de lo que nos toca hacer. Y bueno, recuerdo que yo vi una publicación en Facebook que decía que se estaban reuniendo en el pueblo de San Cristóbal algunas personas para manifestarse en San Cristóbal. Y yo dije, bueno, pues yo considero Que es que momento de hacerlo. es mi deber estar aquí. Es mi deber estar ahí. O sea, si otras personas salieron, pues yo tengo que apoyar a otras personas que piensan como yo, que quieren lo mismo para todos. Sí te digo que fue un día difícil. Fue un día difícil. Yo lo pensé antes de salir. Analicé todos los escenarios posibles. Los pros y los Analicé contras, claro. todo, exacto, analicé todos los escenarios posibles. Yo salí preparado hasta para que me dieran golpe. Yo salí preparado para todo. Sí pensé que se iban a unir más personas. Pensé que se iban a unir más personas. Recuerdo que llegué al pueblo, no había nadie. Me reuní con otras personas, no voy a decir nombres porque No, no, claro. no creo que sería prudente. Después, si alguno de ellos pues ve los videos, pues tendrá la libertad de comentar y decir su visión. Nos reunimos del parque, salimos, después nos reunimos frente a la panadería nueva a ver qué íbamos a hacer. Habíamos 6 personas ahí, habíamos 6 personas. Solamente. Después, después fuimos atrás a la Panamericana, ya habíamos un poco más y ahí dijimos, pues bueno, pues hay que hacerlo y cogimos y salimos por todo el Berrinche. La gente nos miraba con una cara de terror. La gente tenía cara de terror, pero al mismo tiempo de alegría, como queriendo decir, ¿será hoy el día? Aquí se pensó, ese día ¿Será hoy el día? se vieron muchas emociones. Yo lo pensé, hermano, mira, yo pensé que ese era el día. Yo Se pensé vieron que ese muchas era el día, yo emociones. pensé, Yo recuerdo que aquí en Arizona, donde yo vivo, cuando empezaron a llegar las noticias, todos nos fuimos para un parque que le dicen el Parque de los Cubanos, donde mayormente ajá, se reúne la comunidad. Y recuerdo que llegó todo el mundo con sus banderas, con los carros, con la música, no sé qué. Y entonces empezamos a hablar y ver las noticias. Y oye, llegó noticias de tal lado, llegó noticias de tal lado. Era una felicidad hermano, pues yo pensé que ese era el día. Yo pensé que ese era nuestro día. Yo pensé que ese era nuestro día. Y yo me sentí con todo el derecho moral de reclamar lo que estaba reclamando. ya. De reclamar, yo me creí con el derecho de reclamar un cambio del sistema porque responsabilizaba y responsabilizo el sistema de toda la situación económica que se está viviendo en Cuba, en aquel momento de la situación epidemiológica, como ya te había dicho, pero también de la situación social que se está viviendo en Cuba, de la crisis de valores, de todas las cuestiones negativas que había en Cuba. Y no permito que nadie se pare delante de mí a hablarme de bloqueos ni de medidas económicas. No. De hecho, las personas que piensan
que Cuba está en esa situación por las medidas económicas, mm, deberían saber o deberían pensar qué sería Cuba sin medidas económicas, en qué invertiría Cuba si no tuviera esas medidas económicas, en qué invertiría Cuba su dinero si Cuba tuviera acceso a más dinero. Y para tener una idea de lo que pudiera hacer Cuba sin medidas económicas y con más dinero, primero tenemos que remontarnos a aquella época en la que tú podías ir para esos campos de trabajo forzados que eran las UMA, Ujú. y podías ir para la UMA por oír música en inglés, porque tenemos que saber por qué las medidas, por qué el gobierno de Cuba, por qué el gobierno de Estados Unidos pone esas sanciones económicas para Cuba. Y tenemos que recordar, hay personas que, sobre todo la juventud ahora, primero no le interesa saber, y es una de No, las no, cosas, no, es no. uno de los grandes problemas, es Correcto. uno de los grandes problemas que tiene Cuba. La juventud cubana no sabe, ni le interesa saber que hubo un momento en Cuba en que tú podías ir preso por escuchar música en inglés, pero hubo un momento en Cuba en que tú podías ir preso por declararte abiertamente religioso. Hubo un momento en Cuba que tú no podías salir del país. Para tú salir del país necesitabas una carta blanca de la seguridad del Estado. O sea, ¿qué cosa era Cuba cuando Cuba se sentía libre de medidas? Pero además, si quieres saber todavía más qué sería Cuba sin medidas, eh, tendrías que mirar a la prima hermana de Cuba, que es Corea del Norte. Correcto. Vamos a ver, vamos a ver el gobierno de Corea del Norte en qué empleó su dinero. Ahí tenemos un país que empleó su dinero en dedicarse a la fabricación de armas nucleares. Correcto. ¿Me entiendes? ¿Cuánto le costaría a Corea todo el arsenal nuclear, toda esta infraestructura para... Sin embargo, vamos a ver en qué pobreza vive el pueblo de Corea del Norte. Entonces, podemos ver en la realidad cubana actual, qué condiciones tiene para trabajar un médico, qué condiciones tiene para reprimir un paramilitar. Los cubanos tienen que saber que si Cuba no tuviera sanciones económicas, si Cuba no tuviera sanciones económicas, todas sus inversiones irían en el sentido de la represión del pueblo, el control del pueblo y también en la carrera armamentista y la propaganda. No, pero es que no Si vayas muy Cuba lejos. tuviera más dinero, Hoy por hoy no hay una ambulancia para llevar un enfermo de una casa a un hospital, pero sale ese mismo exacto. enfermo Mira, yo gritando algo estaba, contra el yo gobierno y le estaba salen viendo tres hoy, patrullas. yo estaba viendo hoy yo veo mucho los influencers acá. Acá tengo el placer de ver a muchos influencers acá. Consumo mucho información de Eliezer Ávila, de Carlito, de Chucho, eh, Ernesto Morales, mm, eh, Otaola, varios influencers. En Cuba no podía hacerlo porque no tenía dinero para pagar la internet. Correcto. Aquí afortunadamente puedo ver los videos. En Cuba lo que hacía era leer. Y entonces hoy casualmente estaba viendo unos programas de Eliezer que estaban hablando sobre el aniversario de la seguridad del Estado. O sea, cuántas personas trabajan en Cuba para la seguridad del Estado, cuánto dinero invierte Cuba eh, en esta infraestructura de la seguridad del Estado, que no es más que el espionaje dentro del país para el control del país. Si Cuba tuviera más dinero, tuviera prácticamente a 2 tercios de Cuba para controlar a 1 tercio de Cuba. Correcto. Más dinero es más dinero para pagarle a más personas. ¿Cuántos policías hay? Si en Cuba hubiera más dinero, la policía de San Cristóbal, en vez de tener, digamos, 60 policías, que es lo que tiene, tuviera 400 policías. Y tuvieran en la misma San Cristóbal una unidad de tropas especiales, tuviera dos, porque había dinero para mantener. Y eso no es que lo diga yo, eso el mismo Eso es pueblo ya sabido, lo ha eso es dicho. sabido, sabido. Es sabido, o sea, no hay ambulancia, hay personas que han muerto en Cuba. Y esto no es que lo diga yo, esto ellos mismos lo saben y lo han dicho también por el noticiero. Yo no voy a inventar nada, yo no voy a decir nada aquí. Que lo que yo digo lo saco del mismo noticiero porque yo los veo a ellos. Yo veo en sus mismos canales de noticias, yo los veo a todos. Entonces,
ahí en las manifestaciones, cuántas patrullas al servicio de la manifestación. Sin embargo, eh, eh, ahí han salido noticias de personas que han llamado a la policía porque han visto el ladrón que lo está ahí, me está robando, está aquí en el patio, me está robando. No hay una patrulla para No ir hay allá. problema. Pero sale Entonces, esa misma persona y dice, del lado de mi casa está gritando patria y vida, y automáticamente tiene dos exacto, patrullas. exacto. Las personas que piensan que la miseria que ha vivido Cuba se debe a sanciones económicas, son personas que no son conscientes ni tan siquiera de cómo funciona el sistema que está imperando en Cuba. No saben, no conocen a un Stalin, no conocen a un Stalin, no saben que eso es estratégico. Hay una anécdota de Stalin que refleja exactamente cuál es la idea y el mecanismo de control que tiene los dirigentes hacia el pueblo. Dice que Stalin en un lugar de allá de Rusia, Rusia es un lugar de frío en el crudo La invierno, Siberia, aparte de la llama Siberia. a Siberia, llama a sus generales y hace traer un pollo, y Stalin en esa reunión que tiene con sus generales le quita las plumas al pollo, el pollo vivo, en un acto cruel, le quita las plumas al pollo y después suelta al pollo ahí en la oficina y coge una bolsa de maíz y empieza a caminar por toda la oficina y empieza a regar granos de maíz y el pollo, lógicamente, Correcto. sigue a estar detrás del maíz. Y bueno, pues esta es la visión que tiene Stalin de lo que hay que hacer para tener un pueblo sumiso y controlado. Esa es la visión de Stalin. ¿Y quién es Stalin? Pues Stalin fue el sucesor de Lenin. Stalin es el creador del sistema que está rigiendo en Cuba. Uno de los asesinos más grandes de la historia. Exacto, exacto, pero ni los mismos defensores del comunismo en Cuba conocen nada acerca de la historia del Ajá. comunismo, no saben. Tú le preguntas a cualquiera a quién fue Stalin y no saben decirte quién es Stalin, no saben decirte que Stalin mató a más de 5 millones de personas por hambre. También en- en Cuba. eso influye mucho en que los sistemas de enseñanza de la dictadura no te van a decir que Stalin fue el que mató esa cantidad de personas, porque no les Exacto, conviene. exacto. Hay Pero por historias, eso tú es sabes que, que hay historias de la misma Cuba, del mismo proceso revolucionario, que fueron cosas que son reales, traiciones que se vivieron, pero ellos no te las cuentan, porque no es conveniente contártelo. Como lo mismo que mira, pasó con Uber Mato, lo mismo que pasó exacto, supuestamente con Fran País, con exacto, Manzanita, Echevarría, exacto. ¿entiendes? Exacto. Mira, yo ya te digo, siguiendo con el tema de los programas y la información que viste, mm, hay mucha gente aquí en los Estados Unidos, incluso dentro de Cuba, incluso yo lo llegué a pensar también. Aquel día 11 cuando yo salí, te decía que yo salí preparado para todo, hasta para que me dieran golpe. Lo que no estaba preparado yo era para salir y que saliera el pueblo a gritarme, el pueblo de la micro que me vio nacer, que me vio crecer, que sabe quién soy yo, en San Cristóbal. Y salieron, recuerdo que salieron, me gritaron mercenario, me gritaron Eso mercenario, duele, me eso gritaron, duele. me, me gritaron patria. Recuerdo algunas caras que me decían, ¿cuántos te pagaron? ¿Cuántos te pagaron? Y entonces yo recuerdo que miraba para los edificios hacia arriba y la gente estaba en el balcón y la gente tenía miedo en la cara. Y yo se los decía, ustedes van a dejar que me lleven preso, ustedes son los que van a dejar que me lleven preso. Y bueno, pues me llevaron preso. Yo estuve casi 20 días en el calabozo, en un calabozo en la policía de San Cristóbal. Y fueron días muy duros para mí, porque tenía la frustración, o sea, yo hubiera preferido que me hubieran dado golpes la policía a que las personas de allí, las personas
dijeran esas cosas que me dijeron. Y Al entonces final lo estabas haciendo por ellos lle- mismos también. llegas a pensar, se lo merecen. Yo tuve, Y no yo puede tuve ser varios así. debates, yo tuve varios debates cuando eso sucedió con muchos que están dentro de la isla y que pensaban de una manera diferente a la que pensamos nosotros. Y el cierre de cada debate era el Ajá. mismo. Tienes lo que te mereces. Mira, yo lo vi así, yo lo vi así, pero, no puedes verlo así. No, no puedes verlo así. De hecho, verlo así es como la seguridad del Estado quiere que tú mires. Así es como la seguridad del Estado quiere que tú mires, que digas, se lo merecen y que lo dejes. Pensar así es como ver una mujer que es víctima de la violencia de un hombre y ver cómo ella no lo deja y decir, se lo merece. No, no es así, no es así. Luego, Eh, yo sé, pero es que duele ver cómo, por ejemplo, salieron cuatro o cinco, tú mismo, y estaba la gente en un balcón filmando con un teléfono y no eran capaces de bajar. Las mismas personas que te gritaron esas cosas, Mira, ¿entiendes? te voy a explicar una cosa. Nada respecto al tema de Cuba es casual. Nada. Ni la forma de pensar de los aquí, ni la forma de pensar de los allá. Yo te puedo decir, yo te puedo decir que donde único yo he visto ciencia aplicada en Cuba es en lo relacionado con el control de las masas. Las matrices de opinión, las ideas, la forma de pensar, incluso la apatía del cubano es construida, es creada, porque el sistema necesita eso, el Claro. sistema necesita una persona apática, necesita una persona que no se interese por los problemas sociales, por los problemas políticos, por los problemas que está viviendo. El sistema necesita una persona que piense, "Mm, esto no lo arregla nadie, pero no lo tumba nadie tampoco". El sistema necesita personas que piensen, un palo no hace el monte. El sistema necesita que esas ideas estén dentro de las personas y que las personas digan, no hay nada que podamos hacer. El sistema necesita que las personas no se cuestionen qué yo puedo hacer para salir de esta situación en la que estoy. Eso lo necesita el sistema. Y también necesita que los que estemos acá digamos que se las arreglen como puedan. El sistema necesita eso. Pero eso es construido. Eso es creado. Eso es Eso es estudiado. creado familiarmente. Eso está estudiado. Luego, después estuviste 20 días en el calabozo en la unidad de San Cristóbal. De ahí te pasan a una prisión de máxima seguridad, me dijiste. De ahí paso para la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Como si tú De ahí fueses un paso. delincuente de máxima seguridad. Sí, pero mira qué curioso, mira qué curioso. A mí me estaban acusando de 3 delitos. A mí me estaban acusando de 3 delitos. Mira cuáles son los 3 delitos. Instigación a delinquir, instigación a delinquir, propagación de epidemias y Y alteración alteración del del orden orden público. público. Esos son los 3 delitos por los que al final procesaron a la mayoría de las personas que actualmente están presas por lo del 11 de julio. Entonces, a los pocos días de yo estar ahí, yo estaba observando cómo funcionaba aquello. Entonces, hay varios calabozos ahí, habíamos bastantes detenidos ahí. Eh, a la hora de comer y a la hora de almorzar, eh, habían 6 cucharas, habían 6 cucharas. ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo era la dinámica? Yo estaba en los últimos calabozos. Comenzaba el primer calabozo, comían, metían la cuchara en un vaso con agua. Venía el segundo calabozo, sacaba la cuchara del vaso con agua y comía. Entonces, como yo sabía que yo iba a ir a juicio, pues yo me estaba, de alguna medida, yo sabía que nada de lo que yo dijera iba a cambiar mi suerte. Yo sabía que mi suerte estaba echada, Claro. porque además ya yo había vivido lo que era un juicio y ya yo había estado preso anteriormente.
Había estado Claro. preso anteriormente en el 2016 por muy injusto, una cosa muy injusta que fue lo que me abrió los ojos y me hizo convertirme en opositor. Entonces recuerdo que yo identifiqué de los carceleros, identifiqué aquella que tenía más empatía, ¿ves? Más empatía Ujú. con nosotros. Y le hice el comentario y le dije, mira, porque por supuesto yo le iba a decir en un juicio, en Claro. un posible juicio, yo le iba a decir, le dije, mira, eh, uno de los delitos que se me están imputando a mí es propagación de epidemia. Esto que están haciendo aquí sí es propagación de epidemia, porque estamos comiendo 20 personas con 6 cucharas y esa cuchara no se está lavando adecuadamente, como dicen los protocolos que tienen que ser. ¿Entiendes? A partir de ese día ya hubo cuchara en todas las bandejas, pero yo tenía que hacer la observación y la hice delante de otras personas que estaban ahí, que en un momento determinado podían, si así lo querían, servir de testigo en juicio. Eso sí es la propagación de epidemia. ¿Entiendes? Yo sabía que mi suerte estaba echada, pero por lo menos en el juicio iba a decir todo lo que quería decir. Todo lo Luego, que quería decir. cómo escapas tú de estas penas bochornosas que le han imputado a muchos cubanos? No te entiendo. Usted Sí, me... ok. La mayoría de las personas son mil y pico jóvenes, Ajá. viejos, mujeres. Le piden 15, le han echado 15 años, 10 años, 8 años. ¿Cómo escapas tú de una pena así tan alta? Mira, eso es algo que yo me pregunté durante mucho tiempo. Eso es algo que yo me pregunté durante mucho tiempo. Eh, durante mucho tiempo durante mucho tiempo yo creí que, que lo que me había ayudado a mí a salir de aquella situación era el apoyo que yo había recibido aquí afuera. Era el apoyo que yo había recibido aquí afuera. Recuerda que a mí me cogen preso y yo estoy incomunicado. Yo no ¿Correcto? sé lo que sucede, yo no sé lo que sucede afuera. Y la última imagen que yo tengo es sintiéndome rechazado por un pueblo. Yo, en el momento en que a mí me cogen preso, en el momento en que a mí me cogen preso, yo no estoy viendo las reacciones porque todo fue muy rápido. Las Ujú. reacciones que hubo aquí afuera fueron después. Yo no tuve acceso a esas reacciones. O sea que para mí aquello había pasado aquel día y aquello no había tenido mayor trascendencia. ¿Entiendes? Y yo estuve 20 y pico de días metido adentro. A mí me pasan para la prisión de Guanajuato sin darme una explicación, sin dar explicación a nadie. Lo último que yo vi con mi abogado fue que a mí me estaban pidiendo entre 10 y 13 años. Wow. Me estaban pidiendo. A mí me estaban pidiendo entre 10 y 13 años. Me trasladan para la prisión de Guanajuato y yo dije, bueno, pues aquí ya se acabó todo ya. Tenía el amargo sabor de que todo había sido en vano, de que todo había sido en vano, y tenía el amargo sabor de haberme sentido rechazado. Ya te digo, yo hubiera preferido que me hubieran dado golpe, pero sentir, ver a personas que yo conozco, que he visto desde que nací, y que me han visto a mí de toda la vida, que saben de toda mi historia en el hospital y demás, a mí aquello me tenía bastante mal. Bueno, a mí me llevan para la eh, prisión de Guanajuato, de máxima seguridad de Guanajuato. Ahí estaban la mayoría de la gente de San Antonio. Ahí estaban la mayoría de la gente de San Antonio. Pero conmigo, no sé por qué, conmigo eh, eh, me llevaron para una celda donde estaban las personas de máxima seguridad. Y a la mayoría de la gente de San Antonio, pues estaban en un pabellón Abierto. eh, abierto, todos ellos ahí juntos. Yo estaba en una celda solo con la gente de máxima seguridad, con las personas que estaban vestidos de anaranjado, esas personas. Estábamos yo y recuerdo que al lado mío pusieron a un señor que según dijo él, yo no puedo asegurar nada. Ojalá si ve este podcast eh, se pronuncie. Ojalá se pronuncie si ve este podcast. Él era según me dijo, uno de los líderes de la oposición en San Antonio. De hecho, a ellos les quedó claro todo, no les había quedado claro
que los opositores no tuvieron nada que ver con el 11 de julio. Una, fue algo espontáneo, fue el pueblo. La oposición se sumó, pero no fue una convocatoria, no fue nada, fue simplemente que el pueblo Sí, que colapsó, salió, el pueblo colapsó. colapsó. Y entonces yo estaba allá. Estando yo ahí en Guanajay, ellos me llaman para la seguridad del Estado, me llaman para para entrevistarse conmigo. Y me proponen, me dan un papel, y ellos me proponen colaborar, trabajar para ellos. Ajá. Cuando yo leo ese papel, yo les digo, mira, yo no entiendo qué cosa es esto, yo esto no lo entiendo. Dice, no, sí, nosotros en nuestras manos está que puedas salir, mm, pero esto es lo que nosotros te proponemos. Le dije, mira, mis principios no me permiten, yo soy una persona de valores, de principios, de ética, mis principios no me permiten hacer esto, por lo tanto no tenemos nada más que hablar. Cogieron y me mandaron para la celda. Al otro día o al otro, me vuelven a mandar a buscar, me vuelven a mandar a buscar. Y mm, me vuelven a hacer la misma proposición. Y yo me doy cuenta en ese momento que ellos están buscando negociar, que ellos tenían el interés de sacarme de la prisión. Yo veo que el interés está en ellos por sacarme de la prisión. De la forma que lo estaban haciendo, era imposible. Era lógico que querían sacarte ahí. No íbamos a llegar a ningún lado, pero yo me doy cuenta que ellos quieren negociar y así mismo se lo digo, de mira, ustedes quieren negociar conmigo, vamos a negociar. Lo único que tengo para negociar con ustedes es mi retiro de las redes sociales. Eso es lo único que yo tengo para negociar con ustedes. Que ya lo había pensado. Antes de yo ir para ahí, ya yo estaba decepcionado, estaba frustrado, estaba con aquella imagen en mi cabeza del pueblo gritando como mercenarios. Ajá. Y ellos me dicen, ¿me vale? Eso me vale. Yo digo, está bien. Me hicieron firmar un documento y me hicieron un video. No entiendo para qué el documento, no entiendo para qué el video. Esto es algo que yo no había comentado. Esto es una premisa que estoy dando acá. De aquí en lo adelante hago responsable a la seguridad del Estado del gobierno cubano de todo lo que pase con mi familia en Cuba, incluso conmigo aquí en los Estados Unidos. Sí, sí, porque los tentáculos de la dictadura son largos, son grandes. Pues entonces nada, ellos me soltaron, me pusieron una multa de 6.000 pesos y me soltaron. Entonces ese día cuando yo salgo, yo tengo la oportunidad de mirar en el teléfono de mi esposa el gran apoyo que yo tuve afuera, aquí en los Estados Unidos. Realmente no puedo describirte lo que yo sentí y ya eso me hizo a mí entender cuál era el interés. Después de ellos haber querido sancionarme, meterme preso, eso me hizo entender porque cómo tú justificas un profesional de salud, cómo tú justificas 13 años para un profesional de salud que además hasta ese momento yo era visible, o sea, Ajá. no era cualquier persona, yo tenía visibilidad. A mí me leían todos los días personas dentro y fuera de Cuba. Me leían y compartían mis ideas. Habían personas en el hospital de San Cristóbal que entraban a Facebook solamente para ver qué yo ¿Qué había te habías escrito la puesto? noche anterior. Es Exacto. más, yo me recuerdo que en Washington, D.C., fueron la mayor manifestación de cubanos, fueron más de 60.000 cubanos en Mm. frente a la Casa Blanca, que desgraciadamente el presidente de este país no hizo absolutamente nada por nosotros, como ha pasado, desgraciadamente cada vez que pasa algo con el pueblo cubano, después del 59 para acá, algo grande, desgraciadamente tenemos un presidente demócrata en el poder y A corta la mí, ayuda, a, no ayuda completamente. a mí me impactó Recuerdo que mucho, estaba tu foto en un cartel grandísimo en frente de la Casa Blanca y es a lo que tú mí dices, me el apoyo impactó, era inmenso. a mí me impactó muchísimo, muchísimo,
cuando yo vi mi foto frente a la Casa Blanca. Eso me impactó muchísimo. Y ya eso entonces me hizo darle sentido a lo que había pasado conmigo. Ya eso tenía un sentido. Eso tenía sentido, Un porqué. lo que habían hecho. Exacto. Porque yo sí me di cuenta en el momento que ellos querían sacarme de la prisión. Ellos querían sacarme de la prisión. Luego, pasa todo esto, 11 de julio, vuelve a empezar a trabajar, lógicamente. Estás un tiempo más en Cuba y logras salir del país. Ajá. Hasta donde tengo entendido, lograste salir por el paro humanitario. Sí. A ver, yo realmente llevaba años intentando salir del país. Llevaba años intentando salir del país. Mm, de hecho, te había dicho anteriormente que en el 2016 había estado preso, eh, porque me cogieron una salida ilegal y fueron muy injustos conmigo. Te había comentado que había dado, cuando que una entrevista, me hicieron un trabajo el periodista Jesús Arencibia, que se lo agradezco muchísimo por visibilizar todos los atropellos que se cometieron contra mí en aquel momento. Se llama Un naufragio en tierra firme. Que quiera tener información al respecto lo puede buscar, lo puede leer. Desde 2016, entonces no había podido salir del país. Un amigo mío, un gran amigo mío, se dispone a ayudarme el año pasado y me pone el parol en enero. En enero me pone el parol. Ya en septiembre, pensando que no me iba a llegar, pues me dispongo a hacer la travesía. Y estando en los preparativos para la travesía, pues me llevé el parol y gracias a Dios logré salir de Cuba Ya en y Tierra del llegar Libre. aquí a los Estados Unidos. Ajá. Ya estando aquí en Estados Unidos, recientemente hubo otra manifestación, no con la multitud que salió el 11 de julio, pero sí una Ajá. multitud grande, empezando en Ajá. Santiago de Cuba. ¿Cómo viviste Ujú. esos momentos estando aquí? Mira, yo tengo mi lectura muy particular de lo que sucedió el 17 de, Marzo. de este mes, 17 de marzo, y, y tengo mi lectura de por qué no sucedió antes Ok. y de por qué salió la gente gritando corriente y Y comida. comida. De hecho, yo me asombré cuando yo vi corriente y comida. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Y esto qué cosa es, ¿por qué el pueblo sale pidiendo corriente y comida? Cuando salimos el día 11 de julio, los apagones estaban mucho más fuertes que ahora y el pueblo no salió pidiendo corriente, el pueblo salió pidiendo libertad. Ujú. Entonces, en esta manifestación, yo la estuve viviendo muy pendiente de lo que estaba pasando allá y también lo que estaba pasando acá. Y si tú analizas, después de la de Santiago, de hecho, en el mismo Santiago, después comenzaron también a pedir libertad y a pedir no violencia, y la de Bayamo y las otras manifestaciones ya no pedían corriente y comida, estaban pidiendo libertad. Pero en Santiago lo que rompió hielo fue corriente y comida. Y yo lo que interpreto de eso es que a partir del día 11, lógicamente, el gobierno cubano se dio la tarea de analizar todos los factores que hicieron posible que saliera el día 11 y de cómo evitar que las personas volvieran a salir como lo hicieron el día 11. Y se armaron de un cuerpo legal muy fuerte, donde tú tienes que mm, limitar muchísimo tu expresión, porque cualquier palabra mal dicha te puede Puede llevar a ser 10 utilizado en años tu de contra. prisión. No, y te puede llevar a 10 años de prisión. Mira, a mi suegro hace poco le robaron una yunta de buey, le robaron una yunta de buey, y resulta que el que le había robado la yunta de buey era uno que ya había cumplido por eso, y estaba suelto en libertad condicional. Le robó los bueyes a mi suegro, y a poco tiempo estaba en la calle de nuevo. Sin embargo, una persona, por decir una palabra que está tipificada en las leyes que hacen ellos mismos, puede ir presa 10 años. Mira, Luis Robles, por poner un cartel, por pararse con un cartel en una avenida, ¿cuántos años tuvo que cumplir? Sí, ¿Entiendes? Entonces, pues eso fue lo que hizo
que la gente se frenara tanto tiempo para volver a salir a la calle. Y eso fue lo que hizo, para mí, desde mi punto de vista, eso fue lo que hizo que las manifestaciones empezaran diciendo corriente y comida, porque prácticamente es una de las pocas cosas por las que no te pueden meter preso. Ya. ¿Entiendes lo que te estoy explicando? Ujú, Es perfectamente. una alternativa. Corriente y comida, yo lo veo como una alternativa para írsele por al lado a, al conjunto de leyes y el conjunto de leyes y decretos leyes y todo el nudo ese que han hecho con nosotros, todo ese cuerpo legal que el gobierno ha escrito precisamente para amarrarnos las manos y taparnos la boca. Por eso fue que el pueblo se demoró tanto en salir a las calles y por eso fue que salió pidiendo en primera instancia corriente y comida. Ahora hace poco también vi este cura allá en el Cobre, que sale también hablando que se le ve que está hablando con miedo, porque hay miedo, porque el sistema cuenta con un cuerpo legal muy fuerte, con un cuerpo legal muy fuerte, que hace que te paralices ante él, hace que tú te paralices ante él. Y esa es la explicación de por qué yo, o sea, cómo yo veo de por qué comienza una protesta pidiendo comida y corriente. Ajá, esa es la Tu, visión tu, tu que visión yo tuya. tengo. Luego, una preguntita. Eh, ¿Crees tú, desde tu punto de vista, que a la dictadura le quedan muchos años más? Mira, la dictadura ahora mismo, está tan fuerte como cualquier balcón de La Habana Vieja, Pen- como Colgando cualquier un hilo, balcón de La Habana colgando Vieja. un hilo entonces. La dictadura está ahora mismo en una partida de ajedrez, en una partida de ajedrez donde ya desde hace rato está perdida. Simplemente están dando tiempo jugando al error del contrario. Están dando tiempo al error del contrario o a ver qué se mueve en el ámbito internacional que pueda apuntalar ese balcón que está a punto de A caer. punto de caerse. Se va a caer, se va a caer o se puede tumbar. Es peligroso que se caiga por sí sola. Es peligroso que se caiga por sí sola y no que los cubanos tomen el control del país. ¿Por qué? Porque si se cae por sí sola, no sabemos lo que pueda pasar atrás. Se puede caer, los posibles escenarios que pueden poner fin, o sea, yo estoy claro que se va a caer, o sea, lo que está por ver es cómo se va a caer, es lo que está por ver, y los escenarios son variados, pero Muchos escenarios. fácilmente, si el pueblo no decide jugar el papel que le corresponde y tomar el control del país, corremos el riesgo de pasar de un régimen a otro encantado de la vida. Así, en un así. ¿Entiendes? El pueblo tiene que romper esa apatía política que tiene. Yo soy de los que piensan de que hasta que los profesionales no sean conscientes del rol que les corresponde jugar en esta batalla, ellos van a estar ahí. Los profesionales tienen que jugar un rol importante. Los profesionales tienen que exigir y tienen que recuperar los espacios que hemos cedido. Yo recuerdo en esta manifestación de Santiago que estaba la primera secretaria del partido y recuerdo que le dijo a alguien que habló, le dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Comida y corriente? Y ahí les dio una explicación. No, mira la situación económica que tenemos. Sí, pero no, tiene que haber alguien que diga, no, no, la demanda no es esta. La demanda es primero que sueltes a todos los presos políticos, que sueltes a todos los presos políticos, porque tú no puedes hablarme a mí de situación económica cuando una de las medidas por las cuales nuestra economía no avanza es por tú tener presos políticos. Tienes que soltarlos Correcto. automáticamente. Que además, mm, los comunistas tienen una deuda moral con el pueblo de Cuba. Lo que pasa es que el pueblo de Cuba no se la cobra. Porque el pueblo de Cuba ahora mismo, un por ciento grande del pueblo cubano,
se le olvidó o nunca supo que Fidel asaltó un cuartel militar. Fidel planificó el asalto a un cuartel militar. Por las razones que hayan sido, haya tenido razón o no, Fidel asaltó un cuartel militar, dos cuarteles y un hospital civil. Y en aquel momento murieron personas. No, todos Murieron. los atentados, la noche de la 101 bomba esa, de la no sé cuántas bombas Pero y los vamos, atentados que hacían. pero vamos a concentrarnos en esta específicamente, en esta acción específicamente. Una acción donde asaltas dos cuarteles militares donde mueren personas de ambos bandos, mueren personas de ambos bandos, y asaltas un hospital civil. Ajá. Y entonces Fidel fue a un juicio justo. Ujú. Fidel tuvo derecho a un juicio justo. Pero además, el pueblo de Cuba completo tuvo conocimiento de los juicios, del juicio de Fidel y de todo lo que estaba pasando. Y Fidel fue sancionado a 15 años de privación de libertad en el sistema que derrocamos por tirano y por sangriento. El sistema que derrocamos por tirano y por sangriento, Fidel tuvo un juicio justo y fue sancionado a 15 años de privación de libertad por haber organizado y ejecutado un asalto donde murieron personas. Y Fidel, a los 3 años, por la fuerza y el empuje del pueblo, por la fuerza y el empuje del pueblo organizado en las diferentes organizaciones que nos hemos dejado quitar. La FEU, que no es de ellos, la FEU es de nosotros. La FEU, los sindicatos de los trabajadores, que no son de ellos, son de nosotros, simplemente se los hemos cedido, pero eso es de nosotros. O sea, el pueblo en sus distintas formas de organización le exigió al del gobierno y a los 3 años el gobierno declara una amnistía política para Fidel y todos los presos políticos que había en este momento, no solamente los de Moncada, todos los presos que había en aquel momento. Este es el día 11 Hay de una julio. anécdota, una frase que dijo el hijo de Batista una vez en una entrevista, que él dijo que la, las dos peores cosas, dos de las peores cosas que había hecho su padre, una era dos de los peores errores que había cometido su padre. El primero fue dar el golpe de Estado y el segundo, dejar libre a Fidel y a toda su banda de delincuentes. Era lo que te decía, los que salieron el día 11 de julio no mataron a nadie. El único muerto, el único muerto que yo recuerdo que hubo el 11 de julio, lo pusieron los manifestantes. Correcto. Ahora dicen, no, porque hubo violencia, no, porque tiraron piedra, nada de lo que hayan hecho esas personas, nada Está a de la lo que hayan hecho altura esas personas de lo que pasó en aquellos años. es- está a la altura de lo que hicieron y en aquel momento hubo una amnistía y esas personas quedaron libres. Estos presos políticos que hay hoy, su único objetivo, su único objetivo es como el objetivo de cuando crucificaron a Jesucristo, recordarle al pueblo, mira lo que te puede pasar. El pueblo ha permitido, el pueblo ha permitido que esas personas estén presas y quien Sí. los puede sacar es el pueblo. Esas personas que están presos son hermanos de alguien, son amigos de alguien, son compañeros de trabajo de alguien, todas pertenecen a diferentes grupos que los han dejado solos, los han dejado solos. Los familiares de esas personas estaban solos por su cuenta pidiéndole una amnistía a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se la negó. Y no tiene fuerza moral la Asamblea Nacional para negar esa amnistía, porque lo que esas personas hicieron no se compara ni remotamente con lo que hicieron Fidel Esa gente Castro y la no tiene Revolución moral Militar. ninguna. Van a tener fuerza moral. Pero además, el pueblo se está lavando las manos, como mismo hizo Poncio Pilato, porque el pueblo los puede sacar y no se ha pronunciado, no No, se han otro 11. pronunciado. Yo digo, ya esta es, creo que es la tercera vez que pasa algo así grande y el pueblo cubano está perdiendo un poco ese miedo a salir por la calle, aunque sea a pedir lo que El sea pedir. pueblo, sí, sí, pero tenemos que salir. Mira, para salir, y yo digo que la solución está en la calle. Sí, pero no de la forma que se está haciendo. No de la forma que se está haciendo. Para salir primero hay que conocer. Porque está bien, entendieron desde mi punto de vista que por pedir corriente y comida no te iban a meter preso. Sí, pero por pedir la libertad de esas personas tampoco te pueden meter preso, porque además
esas personas forman parte de esas medidas por las cuales te están diciendo que no te pueden dar corriente y comida. A ningún cubano perjudica que esos que están presos estén en la calle. Sin embargo, los cubanos se están perjudicando y no tienen corriente ni comida precisamente por el capricho del gobierno y por la terquedad del gobierno de mantener los presos sin ninguna justificación. A ningún cubano le perjudica que José Daniel Ferrero ahora mismo esté suelto. Sin embargo, los cubanos están sufriendo apagones por la terquedad de mantener a José Daniel eh, detenido. Por lo tanto, si no bastaran las razones humanas, si no bastaran las razones humanas de entender que no hay motivo ni razón para que esas personas estén detenidas, solamente la cuestión económica te da a ti la fuerza moral para tú decirle a quien te dirige, hermano, no tienes dinero, perfecto, suelta a esa persona para que por lo menos puedas comprarme el pan. Yo digo y entiendo que las personas tienen que salir, sí, pero tienen que salir con demandas puntuales. Y la primera demanda con la que tiene que salir el pueblo de Cuba es esa, que no haya más presos políticos, porque eso rompería el hielo y acabaría con el miedo de salir. Si esas personas no están ahí, y si Claro, tú ves si que ya ellos en el ven pueblo ya que tú no no los vas a meten tener. preso, todo el mundo sale. Exacto. Lo primero que hay que reclamar en Cuba, y que además existe todo el derecho y la fuerza moral para hacerlo, y la fuerza moral para hacerlo, es la libertad de los presos del 11 de julio, los presos políticos de antes del 11 de julio, porque de antes del 11 de julio también habían presos políticos, y todos los presos políticos que han venido después del 11 de julio. Ahora el 17 de marzo, aparentemente no hubo reacción violenta por parte del Estado. Pero yo estoy convencido de que ya el Estado, ya la seguridad del Estado está haciendo su trabajo con respecto a algunas personas puntuales que están siendo detenidas o en algún Claro, momento van a ser citadas cuando pase la marea. claro. ¿Entiendes? Y entonces eso es algo que tiene que darle claro al pueblo. Lo otro que puede exigir y debe exigir el pueblo es que las empresas militares pasen, ya que los militares saquen sus manos de todo lo que tiene que ver con la actividad económica del país. Porque además tienen todo el derecho, porque una de las cosas que por las que está siendo sancionado el gobierno de Cuba es precisamente porque el dinero, o sea, los militares están a cargo de actividades económicas. Entonces, si tú como dirigente te paras delante de mí y te dices, no, mira, no tengo dinero porque las medidas económicas, bueno, pues vamos a acabar con las medidas económicas. Vamos a pasar todas las empresas económicas que están en manos de los militares, vamos a pasarlas para el gobierno civil, que es lo que corresponde, para el Estado, para las arcas del Estado, que es lo que corresponde. Y tiene todo el derecho el pueblo a hacerlo y nadie puede meter preso a ningún cubano por pedir eso. Eso hay que pedirlo. Y lo otro que hay que pedir al gobierno de Cuba es que acabe de ponerle fin a la situación con el embargo de los Estados Unidos. Nos hemos pasado 65 años, te digo porque en algún momento yo también, yo fui muchacho, tú fuiste muchacho, en algún momento tú tienes que haber dicho abajo el bloqueo. Por Sí, pero le supuesto. hemos dicho abajo el bloqueo, le hemos dicho abajo el bloqueo a las personas inadecuadas. El bloqueo hoy subsiste porque el gobierno de Cuba no tiene voluntad política para ponerle fin a ese No, embargo. Y las consecuencias y las estamos también viviendo. para ellos, a la larga, acuérdate que a ellos no les importa el pueblo, a ellos les importan ellos mismos. Y a la larga, a ellos les Sí, conviene, porque sí. tienen una justificación. No hay corriente, el bloqueo. Lo hemos vivido toda una vida. No hay agua, el Mira, bloqueo. Ronald, No hay luz, el bloqueo. mira, Ronald, el pueblo tiene que entender una cosa. El pueblo tiene que entender una cosa que no les queda claro todavía. Una cosa es que estemos en Cuba, una cosa es que estemos en Cuba, y de pronto, pasó un tornado y se llevó todas las termoeléctricas y se te Esto va a ser paren una suerte. delante y se te paren delante y te digan, mira, pasó esto, pasó esto. Tenemos una situación con la corriente, con la energía eléctrica, porque el tornado acabó con todas las termoeléctricas al mismo tiempo. Eso es una situación. Una situación es que estemos en una pandemia y que de ningún país del mundo esté saliendo barco con petróleo y que no haya petróleo en Cuba y que tú le digas al pueblo, mira, no tenemos petróleo, porque no hay forma de tener petróleo. Pero lo que sí no es justificación y el pueblo tiene que entenderlo, es que tú no me puedes decir a mí que la razón por la que tú no tienes economía para brindar los servicios básicos es
un embargo y las medidas económicas cuando en tus manos está la posibilidad de revertir esa situación. Así Porque, mismo. porque está en manos de los dirigentes. Está en manos de los dirigentes. Entonces, el pueblo cubano tiene que entender que tiene toda la fuerza moral para reclamarle eso. Y tiene que hacerlo de una manera formal. Tiene que recuperar el pueblo las instituciones. Y tiene que reclamar lo que le corresponde. En Cuba, ahora mismo, es un delito pronunciarse en contra del sistema. Ah, sí, eso es un delito. Pero no es un delito, no es un delito manifestarse en contra de los que están dirigiendo el sistema. Y el pueblo tiene que saber las posibilidades que tiene, pero para eso tiene que interesarse y explorar sus opciones. Tiene que Claro. interesarse y explorar sus opciones. Y el pueblo no lo hace. Por eso yo te digo, las personas que tienen todo el mundo no tiene la capacidad para leer una constitución o para leer un código de trabajadores, interpretarlo, conocerlo, saber sacarle su provecho y ponerlo a su posición. Todo el mundo no tiene esa posibilidad, pero los profesionales sí pueden hacerlo. Los profesionales sí pueden hacerlo y tienen que sumar. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, yo tenía muchos amigos profesionales que me decían, sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tienes que primero interesarte por los problemas de Cuba, los problemas que estás viviendo. Y segundo, buscar los mecanismos. Y tenemos que participar todos tenemos que participar. Ya te digo, estamos hoy más cerca que nunca, estamos hoy más cerca que nunca del fin. Y estamos más cerca que nunca, no tanto por cosas que hayamos hecho, sino por cosas que han hecho ellos mismos. Ellos mismos que se Lo la mismo que, complican los juegos. lo mismo que ha pasado con los centrales, lo mismo que ha pasado con los hospitales, lo mismo que ha pasado con las termoeléctricas, ha pasado con ellos mismos también. Ellos mismos se han puesto en una situación en este momento que están a punto eh, del colapso, porque además es un sistema que tiene que colapsar. La Unión Soviética colapsó Que fue donde se y inventó. este sistema tiene que colapsar también. Ahora, el peligro está en cómo lo va a hacer. Y el pueblo tiene que tomar control del país. De lo contrario, corre el pueblo el riesgo de que aparezca otra persona que de pronto acapare el poder y entonces pasemos de un sistema a otro peor. Agradecido una y mil veces porque me hayas regalado un pedacito de tu tiempo para hablar. Agradecido de ser la primera persona, la primera plataforma en la que hablas así de esta manera. De verdad, Ujú. gracias. Espero que ya cuando el canal esté más, o sea, sea un poco más grande, vuelvas a venir por aquí. Y ojalá, espero, deseo y rezo todos los días porque nuestro país sea libre lo antes posible. Que tú puedas Yo regresar también, con tu hermano. familia, que yo pueda regresar con la mía a un país libre, libre y próspero. Mi hermano, unas palabras que quieras decirle a nuestros emigrantes del mundo entero. Lo primero que me gustaría decirle a los emigrantes del mundo entero es que no pierdan la fe, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas, que no pierdan las esperanzas, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Me gustaría hacer un llamado a la unidad, a la unidad. En la unidad está la clave, en la unidad está la clave, lo dijo Martí y logró eh, eh, organizar la lucha que al final nos dio la libertad. Fidel, Fidel también logró su triunfo logrando la unidad de los cubanos. A veces veo con dolor, a veces veo con dolor a, a unos influencers pues criticando o atacando a otros influencers. Y entonces tengo que decirte que muchas veces detrás de todo eso está la mala intención de la seguridad del Estado. Los influencers todos deben recordar que la unidad es fundamental. Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes estaban pactados a un duelo. ¿Cuándo?
terminara la guerra, porque entendían la importancia que ambos tenían en la lucha por la libertad de Cuba. Tenían criterios diferentes, tenían visiones diferentes, estaban retados y pactados a un duelo a muerte, pero cuando terminara la guerra. Martí y Maceo tenían sus contradicciones, pero al final, la unidad es la única clave que nos puede llevar hacia, hacia lo que queremos. Mi pensamiento es el mismo de Giovanni Sánchez, se lo he visto decir muchas veces. Todas mis flechas apuntan hacia un mismo blanco. Todas mis flechas son para un mismo blanco. Mi forma de pensar, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso mismo digo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Puede que yo no comparta tu visión y la forma en la que tú llevas a cabo lo que tú entiendes que debe ser la forma de lucha, pero al final, siempre que permita conseguir el mismo resultado que yo estoy deseando, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Todo el que pueda aportar, todo el que pueda aportar para que logremos esa libertad, para que podamos volver a reunirnos. Aquellas personas allá han hecho de Cuba una finca de ellos y deciden quién entra y quién sale. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y no sé si pueda volver a entrar al país, porque ellos simplemente con un plumazo dicen este no entra y si entra va preso. Yeah. Ajá, y eso no debe ser así. Entonces, los de aquí, los emigrantes, la meta no es llegar aquí. La meta no es llegar aquí. La meta es recuperar nuestro país. Recuperar nuestro país. Eso es lo que tengo que decir, hermano. Bueno, mi hermano, agradecido, ya sabes, tienes las puertas de podcast abiertas a tu disposición, las puertas de mi casa también. Si algún día estás por aquí, por Arizona, me dejas saber. Y nada, un abrazongo grande hasta allá, hasta las tierras frías de Tennessee. Dale, Mi hermano, gracias encantado. una vez más por estar por aquí y seguimos en contacto. Se la la. Oye, conéctate, que ya llegó Ronald Delgado y su podcast Emigrante. Emigrante. ¡Qué hola, Cere! Dímelo, chamo, qué chévere.